Hola, buenas tardes, Diego, ¿cómo está? Julián, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Vale, muchas gracias. Bienvenido, Diego, al live de Traffic Ads. Bienvenido. Le damos la bienvenida a Diego Hoyos. Él es el gerente de la clínica IDAR y la clínica Merred. El día de hoy él es Diego. Él es médico radiólogo, especialista en senología. Hoy en día vamos a hablar sobre IDAR. Quiero que nos cuentes, Diego, cómo fue el nacimiento de la clínica. Bueno, Julián, IDAR nace aproximadamente por el año 2006 como fruto de una iniciativa empresarial. Como radiólogo, iniciamos la prestación de servicios de imágenes de mediana complejidad. Primero teníamos unos servicios de outsourcing en diferentes clínicas y después ya ubicamos nuestra propia sede para darle una identidad y un estilo de prestación diferente al que habitualmente veíamos que se estaba dando en la ciudad. Nosotros hemos enfocado nuestro desarrollo en servicios especializados. Nos hemos estado enfocando mucho en el área de seno, aunque manejamos todas las imágenes de mediana complejidad y teniendo siempre, tratando de tener tecnología de última, pues muy actualizada, tecnología de alta resolución, que es parte de nuestro logo, y sobre todo un contacto continuo con la parte clínica, con quienes son nuestros demandantes de servicios. Muy bien, entonces en este momento, ¿cuál es el enfoque de la clínica en cuanto a la medicina? Es decir, ¿cuáles son exactamente la temática clínica que aborda IDAR? Bueno, en este momento nosotros tenemos, además de las imágenes de mediana complejidad en radiología, mamografía, radiología convencional e intervencionismo, hemos venido enfocándonos en la prestación de servicios de seno como una subespecialidad. Entonces, para eso, digamos que nació un hijo de IDAR que se llama Merred, que es una empresa que ya une los servicios clínicos con los servicios de imágenes. Y entonces hemos vinculado en nuestros servicios mastología, ginecología oncológica, ginecología general y próximamente estamos desarrollando también cirugía vascular. Vale, entiendo. ¿Y cómo abordamos desde la clínica de IDAR el tema del mama? Bueno, la patología de mama es una patología muy frecuente. El cáncer de mama es el segundo cáncer en frecuencia y es una de las patologías que más afecta al grupo femenino. En nuestro departamento, desafortunadamente, no ha tenido un gran desarrollo lo que es la atención de cáncer de seno. Nosotros hemos querido desarrollar y prestar esta atención con un grupo subespecializado que incluye radiólogo subespecialista en imágenes de seno, ginecólogo oncólogo, mastólogo y ginecólogos que tienen un entrenamiento especial y dedicación preferencial al área de seno. Ha sido muy importante que hemos estado trabajando en conjunto con alianzas estratégicas con las EPS, especialmente con la EPS ASMED Salud, a través de la cual desarrollamos un programa piloto que es pionero a nivel nacional. Es el primer programa que se desarrolla a nivel nacional que tiene que ver con el manejo integral de cáncer de seno. Lo que habitualmente se venía haciendo y lo que, como se está manejando en la mayoría de los sitios, el cáncer de seno es que el paciente tiene que tener múltiples consultas que nosotros hemos calculado aproximadamente hasta 7 meses desde el momento en que se toma el primer examen, que generalmente es una mamografía, hasta el momento en que se hace el diagnóstico y que se inicia la terapéutica de patología de cáncer. Eso es porque no hay un manejo integral. Entonces, lo que hicimos fue enfocar dentro de una legislación que hay, dentro de unos programas que hay del ministerio que no se habían desarrollado,
que se llaman los RIA, las Rutas Integrales de Atención en Salud. Entonces lo que hicimos fue implementarlas y manejar de una manera integral la atención de estos pacientes, de tal manera, de estas pacientes, de tal manera que lo que antes se demoraban 3 meses aproximadamente desde que se tomaba el examen y se hacía una biopsia, hoy lo hacemos en una mañana. Y asimismo, el inicio de la terapéutica se ha cortado alrededor de 45 días, lo que, como les dije anteriormente, estaba en 7 meses. Vale, entonces podemos decir que IDAR es la clínica pionera en cáncer de mama en la ciudad. Sí, en la parte, nosotros digamos que estamos en 2 niveles. Viene la primera parte que es tamización y diagnóstico y después viene lo que es terapéutica. Nosotros en este momento tenemos implementado hasta el momento del diagnóstico que tú comienzas por hacer la tamización. La tamización son estudios a una población general, que en este caso son mujeres de 50 a 69 años, ¿cierto? Se hace a todas las mujeres de 50 a 69 años en el sistema de salud. Hasta comenzamos ahí, hacemos un barrido mediante mamografía. Las pacientes que son negativas, pues se les sigue haciendo control cada 2 años, y las que tienen patología positiva pasan ya a terapéutica. La parte de terapéutica aún no la tenemos implementada nosotros porque eso requiere una mayor complejidad, pero estamos comenzando a hacer alianzas para hacerlo de terapéutica. En la parte diagnóstica y en la parte de tamización sí somos líderes, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Como le digo antes, como le decía antes, Julián, hicimos una alianza estratégica con Asmed Salud, a la cual ahorita se están uniendo otras EPS y la medicina prepagada, para hacer un programa, implementar un programa que no se estaba realizando en ningún lugar a nivel nacional. Es nuestro programa piloto en el Tolima. Desafortunadamente con el tema de esta contingencia de COVID, pues hemos parado, pero se venía desarrollando muy ágilmente, con una muy buena aceptación y excelentes resultados, a tal punto que comenzamos a hacer con Asmed Salud y los diferentes alcaldes alianzas para que ellos trajeran sus pacientes y los viéramos aquí en forma muy ágil, para que en una mañana se les definiera lo que yo te decía antes, que se hacía antes en 45 días, 3 meses inclusive, se llegaba a hacer. Ah, entiendo. Hay algo muy común, digamos que en el mercado, en la actualidad, mujeres, y son las prótesis. Digamos que la gran mayoría de mujeres actualmente están haciendo uso de las prótesis de mama. Entonces, ¿qué influencia tienen estas prótesis en el cáncer de mama como tal? ¿Sí son recomendables o tal vez las mujeres quedan más propensas al momento de utilizarlas? Bueno, mira, hay varias cosas. Generalmente, o yo diría que en todos los casos, lo que vemos en todo el mundo, y en esta la ciudad también sucede de esa manera, es que la paciente, antes de implantarse sus prótesis, se hace un examen general y se hace un examen de seno, específicamente para descartar que tenga algún tipo de patología, por 2 razones. Porque no quiere el cirujano plástico sorprenderse en el momento de ir a colocar una prótesis y encontrar alguna masa, algún tumor que contraindique ya la postura de la prótesis. O segundo, que haya una patología que está comenzando, pongamos la prótesis y después limite el tratamiento. Entonces, siempre el cirujano de plástico manda a la paciente a una valoración previa para determinar si hay una patología. Si esta no la hay y ellos han puesto la prótesis, no hay ningún problema para hacerle control a estas pacientes. Hay 2 cosas que controlar y yo en eso soy enfático con mis pacientes. Mire, y les digo, el hecho de que le hayan puesto una prótesis no quiere decir que ahora la prótesis es la única que vamos a controlar. Recuerde que usted sigue teniendo tejido mamario, usted sigue teniendo seno y no hay ninguna contraindicación ni ninguna dificultad para examinar esas mamas con prótesis. Se les puede hacer mamografía, no se puede, y aquí de una vez respondo a algo que me están preguntando en el momento, se les puede hacer mamografía sin ningún problema, no se van a estallar las prótesis, no va a doler más, no va a quedar mal hecho el examen, es un examen exactamente igual de calidad a que no tuviera, a cuando no tenía prótesis.
Adicionalmente, sí, son pacientes que se deben examinar con mamografía y con ecografía. Mamografía me refiero cuando son pacientes que están en edad de ser examinadas por mamografía, que es en el programa de tamización, mayores de 50 años hasta los 69, o pacientes mayores de 30 años que tienen algún síntoma. En cualquiera de los dos casos, siempre se debe sumar la ecografía a la realización de la mamografía. Y si se hace, si son pacientes menores de 30 años, entonces se examinan únicamente con ecografía. Vale. Mira que tenemos otra pregunta que nos hacen y dice, ¿cómo es el tratamiento de una mujer que supera el cáncer de mama? Bueno, el tratamiento, ¿cómo es el tratamiento o el control? Pues me imagino que se refiere al control, porque pues ya la Sí. persona supera el cáncer, entonces me imagino que tiene que tener una recurrencia en el control de su enfermedad superada. Bueno, la paciente que ha tenido cáncer de mama es una paciente que tiene un riesgo. Eso ya implica un riesgo para desarrollar otro cáncer de mama, sea en el mismo seno o sea en el seno contralateral. Entonces debe tener un control estricto. Ya se habla de un control personalizado y eso depende de las características del cáncer. El cáncer de mama no todo es igual. Hay, básicamente, hay varios subtipos de cáncer de mama. Hay unos que dependen de hormonas, hay otros que no. Entonces, dependiendo de esto, es más o menos agresivo y más o menos riesgoso de que vuelva a recidivar. También tiene que ver con la edad de la paciente, con antecedentes. Pero estas son pacientes que al menos deberían tener una mamografía anual, ¿sí? No la ecografía, y esto aquí es también aprovecho la ocasión para hacer claridad frente a un mito que haya una creencia y a una preferencia acerca de la ecografía. Muchas mujeres prefieren la ecografía porque es más rápida tal vez que la mamografía, porque no hay una compresión sobre la mama. Entonces pensamos que la ecografía nos va a sustituir la mamografía. La ecografía nunca sustituye la mamografía. Para la detección de cáncer de mama es más importante la mamografía que la ecografía y también para el control, porque básicamente el control es una acción que hacemos para seguir detectando el cáncer de mama tempranamente, porque esta es una paciente que, como lo dije antes, está con un riesgo aumentado frente a la población general por el hecho de ya haber tenido cáncer en una ocasión, de un cáncer nuevo y de una recidiva del cáncer que se trató. Entiendo. Entonces, en ese caso, las mujeres, ¿desde qué edad es recomendable que comiencen a tomar un hábito la práctica de esas mamografías, tal vez una vez al año, la ecografía? Digamos, ¿desde qué edad es importante que estén pendientes de su estado natural? Bueno, vamos de lo general a lo particular. En general, lo que dice la legislación colombiana es también similar a lo que se hace en Europa y un poco diferente a lo que se hace en Estados Unidos, que es que son pacientes de 50 a 69 años se les hace la tamización general. O sea que a toda paciente de 50 a 69 años en nuestro país se debe realizar mamografía. ¿Cada cuánto? Cada 2 años, a no ser que tenga un factor de riesgo en especial. Digamos, pues, es para el promedio de las mujeres. Si no tiene nada en especial, todas se les debe hacer de 50 a 69 años. Después de los 69 años, si existe una expectativa de vida mayor de 10 años. Una persona de 70 años hoy en día que se ha cuidado probablemente tiene una expectativa por encima de los 80 años, sobre todo las mujeres que tienen expectativa de vida mayor que los hombres. Entonces se debe continuar realizando la mamografía por encima de los 69 años. En otros países se hace anual. Nosotros aquí la hacemos bianual, o sea, cada 2 años, y se hace anual en casos muy especiales. Ya son muy particular de que la paciente tenga un factor de riesgo especial. Antes de los 50 años, a toda mujer mayor de 40 años se le debe hacer un examen clínico, una palpación de la mama por una persona entrenada. ¿Quién es una persona entrenada? Una enfermera especializada en el tema, un ginecólogo, un médico general
o un especialista en cirugía de mama. No tiene que ser siempre el mastólogo. Puede ser un médico general o una enfermera que sepa hacer una palpación, le hace la palpación a la señora. ¿Cuándo? Cuando vaya al médico o cuando vaya a control por cualquier razón, a tomarse una citología, a una consulta médica general. Pero si tiene más de 40 años, se deben de tener los mecanismos por parte de la EPS o de la medicina prepagada que tenga para que a esa paciente se le haga palpación. Si esa palpación es negativa, no pasa nada. ¿Sí? Si esa palpación es negativa, no pasa nada. La volvemos a citar, anualmente se debe hacer, y si sigue siendo negativa, a los 50 años se comienza con su mamografía. Ahora, si la palpación es positiva o la paciente tiene algún síntoma, que puede ser dolor, sensación de masa, que tenga una masa palpable, que tenga una secreción por el pezón, que tenga una inflamación de la piel de la mama, a esa paciente se le debe de pedir mamografía y ecografía, ambas. Si la paciente tiene menos de 40 años y más de 30 años, esa paciente no se le hace palpación de rutina. Pero si consulta al médico por alguna razón que tenga que ver con su mama, como las mismas razones que les dije para las mayores de 40, dolor, sensación de masa, palpación de masa, inflamación de la piel o secreción por el pezón, es una paciente que también se le debe pedir mamografía y ecografía. Solamente a las pacientes menores de 30 años se les pide únicamente ecografía. Y esto es importante. No creamos que la ecografía nos va a reemplazar la mamografía, no la reemplaza, solamente la complementa. Hay casos especiales que son pacientes que tienen familiares con cáncer de seno en que se ha determinado que hay un nexo genético, que hay un gen, que los más frecuentes son los llamados genes BRCA, que son los que están causando ese cáncer en la familia. Estas pacientes deben de comenzar el control de tamizaje muy temprano, por lo menos 10 años antes del familiar que haya tenido cáncer más temprano. Y en general, si se hacen pruebas genéticas y se dan cuenta que son portadores, se debe comenzar antes de los 30 años su tamización, y esta tamización es con resonancia magnética. Un año resonancia magnética, un año mamografía. Vale. Diego, y en el caso en que la mamá de alguna mujer haya tenido cáncer de mama, ¿es hereditario esta enfermedad? No necesariamente. Generalmente los cánceres que son hereditarios se presentan a edades tempranas. Entonces, por eso, parte del estudio y de la entrevista que se le hace a la persona afectada es saber si sus familiares fueron afectados en edades tempranas. De todas maneras, tener una familiar en primer grado, entiéndase primer grado, mamá, hija, hermana, con cáncer de seno, ya es un factor de riesgo. Así no tenga la mutación genética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el médico mastólogo la entrevistará, mira si hay varios familiares, por tanto, es igual de riesgo tener el familiar por vía materna o por vía paterna. Y ya hoy en día se habla que no es solamente el cáncer de seno, sino otros cánceres que también se asocian a esta mutación. En el hombre, cáncer de próstata, en la mujer, cáncer de ovario, y en ambos sexos hay unos tipos de cáncer de colon. Entonces, ya este paciente en que existe esa sospecha que usted dice, mire, tuvo una hermana, tuvo la mamá, tuvo la abuela, tuvo unas primas, se manda a un estudio genético y probablemente mira a ver si tiene la mutación. Si desafortunadamente llega a tener la mutación, es una persona a la que se le hace un tamizaje desde edades muy tempranas, con resonancia y con mamografía, y muchas veces se le plantea pues ya la solución quirúrgica, que es resecar sus senos. Nosotros recordamos a Angelina Jolie, y han habido ya algunos casos que han detectado esas mutaciones y han optado por retirar los senos. Diego, una pregunta. En cuanto al autoexamen que se puede realizar cada mujer, ¿cada cuánto es recomendable que, digamos, que personal, las mujeres estén pendientes de realizarse este autoexamen? Bueno, el autoexamen
primero que todo, es útil dejarlo claro, pero no reemplaza el examen por parte de la palpación por parte de un médico o de un personal de salud entrenado. El autoexamen, ¿por qué es más importante? Porque la mujer debe conocer su seno. No le debe dar miedo de tocarse el seno, de saber cómo es. Si una mujer joven se toca el seno, va a sentir una serie de grumos y le va a parecer que tiene un montón de nódulos, sobre todo si es delgada. Pero con el tiempo ella aprende a conocer y darse cuenta que esa es la contextura normal de su seno. Y entonces, ¿de qué se trata la palpación? De que detecte algo que ella no ha tenido antes. Que detecte algo que no ha tenido antes y que consulte por eso. Pero ¿cuándo se debe hacer? Generalmente, unos días antes y unos días después de la menstruación, el seno está inflamado. ¿Cuántos días? Depende, para cada mujer es diferente. Pero digamos que alrededor de 5 días antes, 5 días después. Entonces, lo que aconsejamos es que la palpación se haga una vez pase la inflamación del seno. Generalmente, unos 5 días después de pasar la menstruación. Para cada mujer es diferente. Es simplemente tocarse su seno. Hay muchos tutoriales, en YouTube lo podemos ver, y es tocárselo en forma semicircular y determinar si hay algo diferente a lo que habitualmente ella conoce que es su seno. Diego, muchas gracias por la información acerca del seno. Entonces, ahora volviendo a tocar el tema de IDAR, quisiera saber cómo está trabajando IDAR en esta época de COVID. Bueno, esta es una época pues difícil para todos, donde se impone la solidaridad y el respeto de las normas. Entonces, nosotros hemos suspendido la consulta externa. Hemos suspendido la consulta externa, pero también entendemos y sabemos que hay mucha patología que, si bien no es, que es prioritaria, que son pacientes que no tienen necesidad de ir al servicio de urgencias o que prefieren hacerse el examen en sitios donde haya un menor tráfico de pacientes y menor posibilidad de exponerse a pacientes contagiados por COVID. Entonces, eso, y los pacientes con cáncer de seno, las pacientes con patología mamaria que tienen pendiente por descartar que tengan un cáncer de seno o con un cáncer de seno ya diagnosticado que está en control o que se le están haciendo exámenes complementarios, también los hemos considerado como pacientes prioritarios. Tenemos unas líneas asignadas para la atención de estos pacientes vía WhatsApp, vía llamada telefónica, y se concerta con ellos la cita de tal manera que no tengamos, digamos, aglomeración de pacientes, pero que podamos prestar un servicio ágil en los días hábiles que hemos determinado para ello. Vale. Entonces, digamos que podemos tener una serie de exámenes que son los principales que están atendiéndose en esta época en la clínica. ¿Cuáles serían esos exámenes? No, estamos realizando todos los exámenes que habitualmente realizamos. Lo que pasa es que no estamos atendiendo a todo tipo de pacientes, solamente atendemos pacientes prioritarios, pacientes cuya patología no da espera a que pase la cuarentena para su atención. Por ejemplo, el paciente con colelitiasis que tiene un dolor agudo, el paciente que le quiere descartar alguna patología intraabdominal que requiere realización de ecografía, el paciente que tiene un trauma y que tiene la posibilidad de una fractura, que hay que tomarle radiografías, el paciente que se sospecha que tenga una obstrucción arterial o venosa y tenemos que verlo por Doppler, las pacientes embarazadas, en que tenemos que ver cuál es el estado, o el ginecólogo que las controla quiere saber cuál es el estado del embarazo, la paciente que requiere un Doppler obstétrico o una ecografía de detalle, o las pacientes que están en tratamiento, control de cáncer de seno, que se les ha hecho su diagnóstico y que requieren exámenes complementarios para seguir adelante con el tratamiento. Básicamente lo estamos haciendo, digamos que en alianza, y la selección en lo que tiene que ver con pacientes que son institucionales, pacientes de EPS o pacientes de medicina prepagada, digamos que el triage o la selección de estos pacientes la realiza la entidad correspondiente y ellos ya se comunican con nosotros. En lo que tiene que ver con pacientes particulares se comunican directamente. Si vemos que son pacientes que son diferibles, que pueden esperar a una vez pase
la situación de emergencia, pues les damos su consejo, nos mantenemos en contacto con ellos y los guiamos para que pues no se angustien y sepan que puede esperar, que no va a alterar eso grandemente su salud. Y los otros pacientes, pues les programamos su cita. Vale, Diego, quisiera brevemente, para que culminemos, ¿cuál es tu opinión profesional acerca de este COVID y cómo podemos afrontarlo cada quien desde su casa, desde su vida personal? Bueno, pues es una situación muy crítica en lo personal, pero sobre todo en el tema de salud pública. Porque si bien en lo personal se ha visto que un gran porcentaje de pacientes pueden pasar sin síntomas y sin un gran compromiso de su salud. Si hay algunos grupos etarios y con patologías previas, preferiblemente que pueden verse muy comprometidos. Sin embargo, la crisis más grande es a nivel de salud pública, porque si nos enfermamos todos en un corto periodo de tiempo, es imposible que el sistema de salud pueda responder para la atención. Entonces, pacientes que de pronto no tenían que complicarse, se complican y además se van a complicar las otras patologías que siguen existiendo, trauma, cirugías de otro tipo, partos. Entonces, que esto es un tema de solidaridad y es un tema que parte de que es muy claro que sabemos que el virus entra a través de las mucosas, de ojos, de nariz, de boca. Entonces, evitemos el contacto y en eso ya hay suficiente información acerca del lavado de manos, de evitar el contacto con estas mucosas y de evitar las aglomeraciones, el contacto con otras personas, a no ser que sea estrictamente necesario. Y en eso, y para eso, en estos días hacía una publicación, al COVID no se le hace trampa. Nosotros estamos en nuestra cultura latina, desafortunadamente, siempre queremos saltarnos la norma. Entonces nos dicen que podemos salir cada 3 días a mercar y salimos cada 3 días así no vayamos a mercar porque tenemos pues el salvoconducto. Si no tenemos que salir, no salgamos. No necesitemos y no necesitamos que nos digan, que nos pongan una norma. Nosotros mismos tenemos que poner esas normas para nosotros, para el cuidado nuestro y de nuestra familia. Es un tema de procesos para la vida diaria y de procesos en nuestros sitios de trabajo a donde tengamos que ir, que es simplemente evitar el contacto con otras personas, evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas y evitar el contacto de nuestras manos sin desinfectar, sin lavar con nuestras mucosas. Entonces, para nuestra casa hay un montón de recomendaciones y uno ve todas son útiles, pero todo se reduce a limitar el contacto del medio externo con el medio donde vivimos, vía elementos que traigamos a la casa, vía nuestra ropa, vía cualquier cosa que podamos. Ayer salió la noticia de una señora en Estados Unidos que se infectó con una maleta contaminada que le llevaron del supermercado. Entonces, esto aplica para lo que nosotros transportemos, para que lo que nos lleven, ¿cierto? Y la mejor manera de no contaminar si el virus está fuera de nuestra casa es no salir de nuestra casa a no ser que sea imperativo, que sea realmente necesario. Si tenemos 3 días para ir a mercar y podemos hacer el mercado en un solo día, salgamos solamente un día. O sea, evitemos las aglomeraciones. Este es un tema que en otros países realmente lo están manejando y lo están manejando con la conciencia y la disciplina de las personas. Y tenemos que ser disciplinados, tenemos que entender que el riesgo es real, que no le pasa solamente a la gente de la televisión o del otro país. Aquí, afortunadamente, vemos que no hemos llegado al pico, está comenzando y es el momento todavía de poder evitar que se venga una avalancha de casos como ha sucedido en otros lugares, que con una mortalidad muy alta y con un colapso de los servicios de salud. Vale, eso sí es importante que no nos vayan a colapsar los servicios de salud. Diego, muchísimas gracias por la intervención. Creo que ha sido muy aportante, sobre todo para las mujeres que tienen mucho interés sobre la mama. Ahora, no sé si quieras recordarnos el teléfono de contacto para la clínica, a donde se quieran comunicar las personas interesadas en adquirir algún tipo de servicio.
Julián, básicamente hay varios números dependiendo del tipo de paciente que es y lo podemos encontrar en nuestra página web ¿vale? Entonces recordemos, www.idar.com. exacto, idar.com, ¿vale? Listo, Diego, muchísimas gracias. Julián, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Felicidades. Vale, muy Hasta bien. luego. Hasta luego a todos, hasta luego, Diego. Pasen una buena noche.